Me gustaría dar las gracias al señor Sergio Martín, señor director de este magnífico hotel, por darnos la oportunidad de disfrutar de este magnífico foro en un entorno maravilloso como es el Hotel Soluta. Muchas gracias, Sergio. Agradecer la asistencia a todos los empresarios y vecinos sanluqueños y no sanluqueños que hoy nos acompañáis. Espero que este foro sea enriquecedor y que disipe muchas dudas en estos momentos tan duros económicamente hablando. Igualmente agradecer su presencia a Eloy Carmona, portavoz en Diputación del Partido Popular, a Alicia Martínez, portavoz de la Comisión de Vivienda y Organización del Territorio y vicesecretaria general del Partido Popular Andaluz, a mi amiga Isabel, próxima alcaldesa de Olivares, si Dios quiere, y a Juan Manuel Albendea y muchos compañeros que hoy nos acompañan del Partido Popular, como también compañeros de la Corporación, del Ayuntamiento de Sanlúcar de Mayor, como es Pilar Moreno. Y por supuesto, y como no podía ser menos, dar las gracias a nuestro ponente, a Cristóbal Montoro. Estoy seguro de que todos conocéis a Cristóbal Montoro, pero para los que aún no lo conozcan voy a dar algunos datos para que sepan quién es nuestro ponente. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de gerentes de máster de la IES en el Instituto de Empresa ICADE y del Centro de Formación de Estudios Superiores de San Pablo. Fue director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, subdirector del Servicio de Estudios del Banco Atlántico, asesor de empresas y organizaciones empresariales COE, en materias fiscales, financieras y de análisis de coyuntura económica y política. Vocal electo del Colegio de Economistas de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ejecutivos y Finanzas. Fue diputado a las Cortes Españolas por Madrid en la quinta y en la sexta legislatura y por Jaén en la séptima y en la octava. Fue secretario de Estado de Economía desde 1996 hasta el 2000 y representante de España en el seno del Banco Mundial como gobernador alterno del BID, la AID y la CF. Ministro de Hacienda desde el 27 de abril del 2000 hasta el 2004. Su predecesor fue Rodrigo Rato y su sucesor Pedro Solbes. Es miembro del equipo ejecutivo nacional del Partido Popular, diputado del Parlamento Europeo del Partido Popular desde julio de 2004, miembro titular de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y miembro suplente en la de Presupuestos, miembro titular de la Delegación Interparlamentaria para las Relaciones con Japón y miembro suplente en ACP. Número 1 por Sevilla en la candidatura al Congreso para las próximas elecciones. Responsable y portavoz de Economía y Hacienda del Partido Popular. Este es el currículum de Cristóbal Montoro. Persona sobradamente preparada, humilde, sencillo, cercano y amante de su nación española. Tanto Cristóbal como nosotros compartimos una misma preocupación. Estamos muy preocupados por la situación económica alarmante de nuestro país. Estamos preocupados por la desgracia que asola nuestra tierra y que es el paro. Pero estamos seguros de una cosa. Si alguien está capacitado para sacar adelante a nuestro país, ese es Cristóbal Montoro. Nos preocupan los trabajadores, porque cada vez estos son menos, y más las personas que se encuentran engrosando las listas del paro. Ellos no son más que el triste escaparate de unas familias que sufren día a día y que para nosotros son una prioridad. Hay otro sector que nos preocupa, y no poco, pero para nosotros este sector es una preocupación y a la vez una esperanza. Este sector sois vosotros, los empresarios, valientes, luchadores, emprendedores y comprometidos. Nos duele lo que estáis pasando, porque esta crisis se está llevando por delante no tan solo a los malos empresarios,
sino que también, desgraciadamente, a muchos buenos empresarios que se han visto muy dañados. Pero estoy seguro de que con la esperanza por las nubes, con un cambio de gobierno y con vosotros los empresarios tirando del carro de España a nuestro lado, estoy seguro de que vamos a sacar adelante a nuestro país. Cada uno pondremos nuestro granito de arena y así conseguiremos que también muchos trabajadores puedan dejar de engrosar las listas del paro y puedan conseguir su ansiado trabajo. No me voy a extender más. Simplemente deciros que hoy estamos de enhorabuena porque vais a conocer a la persona que va a abanderar esta lucha, a la persona en la que el Partido Popular confía para que podamos salir de esta crisis. Él se va a presentar a todos vosotros, va a hacer una exposición y después se abrirá una rueda de preguntas donde todos les podréis consultar todas las dudas de economía que os apetezcan. Sin más, os dejo con Cristóbal Montoro. Muchas gracias a todos por venir, por asistir a este encuentro. Para mí es un honor estar aquí esta tarde, pasar una parte de mi tiempo en Sanlúcar, hacerlo con mis compañeros del partido, además de celebrar que estéis haciendo la importante tarea de llevar adelante el gobierno del ayuntamiento en unas circunstancias muy difíciles, como realmente siempre suele ser la herencia que deja el socialismo tras sus años de gobierno, y hacerlo además encabezando la candidatura al Congreso de los Diputados por Sevilla, que para mí, pues os decía, es un honor, y en definitiva para un andaluz como yo, jiennense, con un largo currículum, aunque es decir, en parte de ese currículum os aseguro que yo tenía hasta pelo, ¿no? Eso es la evolución del ser humano a partir de sus circunstancias, y hacer frente a las vicisitudes de la política española y en concreto a la crisis económica. Este es nuestro principal objetivo, nuestro principal ánimo, y es la tarea esta tarde también de llevar un mensaje político en clave de confianza a todos vosotros y en definitiva a todos los sevillanos y a todos los andaluces y los españoles. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos el 20 de noviembre, nos vamos a jugar mucho como país. La verdad es que nos cuesta reconocer cómo hemos podido retroceder tanto en tan poco tiempo. Después de una etapa como fue la de los gobiernos del Partido Popular, donde parecía que era imposible que fuéramos a fundar el euro, con lo que ello significaba. La fundación del euro es un gran proyecto para la construcción europea, pero también lo que causó y motivó en España, en Andalucía y también en Sevilla, en todos sus pueblos, fue precisamente el que poner en marcha el crecimiento económico más largo y más creador de empleo de nuestra historia. Realmente nunca España vivió una época como la que entre todos supimos hacer, y también aquellos que tuvimos responsabilidad de gobierno, mereciendo la consideración, el respeto y mereciendo también incluso el liderazgo en Europa y en el mundo desarrollado. Entonces se nos miraba con un gran respeto. Se nos miraba con un gran respeto por una razón, porque nosotros hicimos en España lo que para otros, en otros países y desde otros gobiernos, se ofrecía como, se presentaba como un sacrificio. Nosotros no lo hicimos así. Nosotros hicimos la reforma en casa, que a través del compromiso con nuestros emprendedores, con nuestras empresas, con nuestras pequeñas y medianas empresas, con nuestros autónomos, dio lugar a la época de mejor financiación de la economía de nuestro país, que se tradujo también en reformas tributarias, en mejorar los impuestos, también en favorecer la actividad económica, con esa supresión del impuesto sobre actividades económicas, aplicando la reducción de impuestos que nos comprometimos en los años 90 y, en definitiva, llevando adelante
todos los programas de liberalización económica, de incremento de la competencia, el desarrollo de las infraestructuras, que tan importante han sido para que tuviéramos un país mucho más moderno y un país capaz, decía, de liderar a Europa en lo más importante, que es en la creación de empleo. En esa época, de cada 10 empleos que se creaban en Europa, 8 se creaban en España. ¿Y cuánto empleo se creó aquí en Andalucía? ¿Cuánto empleo? A pesar de todos los pesares, a pesar de que realmente aquí hubo y sigue habiendo un gobierno de la Junta de Andalucía que no entiende lo que es comprometerse realmente con los emprendedores y que no entiende lo que es el potencial de esta Andalucía y de esta Sevilla. Nosotros, del Partido Popular, afrontamos estas elecciones comprometidos con las reformas que son también en la naturaleza, en el origen, en la raíz, muy parecida a las reformas que hicimos en los 90 y que en definitiva nos devuelvan, y además lo digo en un día también de gran preocupación en Europa, de gran preocupación sobre el euro, sobre el futuro del euro y de gran preocupación entre lo que es en definitiva los gobiernos de miembros de esa unión monetaria, de ese euro. Y decía que realmente tenemos que comprometer, nosotros ofrecemos a la opinión pública una política de austeridad presupuestaria, no gastar más de lo que los ciudadanos nos están pagando en forma de impuestos, y también hacer la reforma del sector bancario para que vuelva a fluir la financiación, el crédito a quienes nos tienen que sacar de la crisis, que son los que siempre nos han sacado de la crisis, los emprendedores, la Sevilla emprendedora, y hacer en definitiva posible que a través de ese saneamiento bancario también se movilice el sector de la vivienda en nuestro país y facilitemos que mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, puedan acceder a la vivienda en unas condiciones de precio que haga posible su entrada en el mercado de la vivienda, pero sobre todo que despeje un horizonte de incertidumbre, de falta de confianza como hoy estamos atravesando. Reformas en los impuestos, nos comprometemos a reformar impuestos como es el del IVA, para que el IVA no se ingrese en la agencia tributaria hasta que no se haya cobrado efectivamente la factura emitida. Esto es consecuencia, en definitiva, exigencia de la necesidad de que nuestras empresas se financien mejor, especialmente las pequeñas y medianas, los autónomos, cuenten con una financiación más adecuada, y eso se puede hacer mejorando la gestión de los impuestos y, por supuesto, reduciendo los impuestos también, como ya hicimos en los 90, porque ahora cuando nos preguntan, y nos preguntan mucho, y nos preguntan los medios de comunicación y en los debates públicos, nos preguntan, y a mí personalmente, ¿no? Señor Montoro, ¿cómo puede usted hablar de bajar impuestos en una crisis como estamos viviendo, en una crisis fiscal como la que estamos viviendo en el Estado, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las corporaciones locales? Y la respuesta es hacerlo como lo hicimos en los 90, hacerlo como lo que vivimos en los 90. Yo fui ministro de Hacienda y si hubiera venido a Sanlúcar como ministro de Hacienda, ya veremos, lo que nos toca hacer en esta vida, ¿no? Porque en esta vida no se puede decir nada, no se puede decir nada más que trabajar y trabajar cada día. Pero si yo hubiera venido a Sanlúcar, pues yo habría traído una lista, no la habría podido hacer pública, pero sí tenía la lista que es el mejor registro de cómo están las cosas en cualquiera de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, que era la lista de contribuyentes del IVA, ¿no? Esa lista en comparación con los años anteriores. Y ahí es donde se ve cómo va la evolución de cualquier pueblo o de cualquier ciudad. Y nosotros, cuando estábamos en el gobierno, tuvimos una recaudación tributaria creciendo, no ya por vía del IVA, sino también creciendo en el impuesto sobre el beneficio de las sociedades, creciendo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En definitiva, ¿por qué? Pues porque los impuestos, va a haber, o sea, nosotros no prometemos lo que, en definitiva, ya saben lo que decía Benjamin Franklin, que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos, ¿no? Es decir, fijaos cómo son las cosas,
que otros grandes sentimientos humanos ni siquiera son citados, realmente. Impuestos los tiene que haber, pero tiene que haber impuestos razonables, acomodados a nuestra situación económica, a cómo están yendo las cosas en nuestra actividad, en nuestras empresas y, en definitiva, ensanchando la base de recaudación. Es decir, cuando haya más gente trabajando, cuando haya más gente invirtiendo, cuando haya más gente, en definitiva, ahorrando también, y de esa forma habrá mejor, más amplia recaudación para los grandes servicios del Estado, para asegurar las pensiones y, en suma, para hacer también una oferta de servicios públicos más eficiente. Y tenemos que hacer reformas, y reformas en el campo laboral, que también son muy importantes en nuestro país, también para hacer que la evolución de los salarios sea más acorde con la realidad de nuestras empresas. Y ya he visto algún titular diciendo que el Partido Popular propone bajar los salarios. En modo alguno. Es bien al contrario. El Partido Popular lo que está diciendo es que la negociación de los salarios en nuestro país se tiene que acomodar a la realidad de las empresas. Porque cuando no se acomoda a la realidad de las empresas, ocurre lo que nos ha ocurrido como país. La destrucción de 2.300.000 puestos de trabajo en menos de 3 años, ¿no? Un auténtico drama, un auténtico cataclismo social y, en definitiva, lo que hace es proyectar una sombra de confianza sobre España como país. Y, por tanto, nosotros seguimos diciendo que hay que hacer reformas, y reformas en el campo laboral, en el campo energético, que también es muy importante, porque realmente, en definitiva, en actividades como es esta, ¿no?, la de un hotel, ¿no? Yo también quiero agradecer al director realmente la amabilidad que ha tenido, ¿no?, en términos de recogernos este formidable paseo atrio, y decía, nos ha fallado el tiempo. No, estamos en otoño, no nos falla el tiempo, está de lo más apropiado el tiempo realmente. Para hacerlo, pues el consumo de energía y de energía eléctrica, pues es un coste absolutamente fundamental, ¿no? Y que nos hace más competitivos si hacemos realmente una política energética teniendo en cuenta el uso, el coste real de las fuentes de energía, y apoyando ciertamente por esas fuentes de energía renovable, que también tienen que ver con el desarrollo de Sanlúcar y con el desarrollo de toda esa comarca, pero encajándolo en un planteamiento mucho más racional, no ideologizado, sobre el uso de las fuentes de energía. Y una mejora y una inversión en comunicaciones, en transporte, en innovación empresarial y, en definitiva, en internacionalización. Cada vez es más importante que estemos con presencia en Europa, con presencia en el mundo, y eso hay que hacerlo con incentivos fiscales. En definitiva, reformas, como decía, que son muy parecidas en su raíz y en su planteamiento a las que ya hicimos en los 90. Porque ahora nos dicen constantemente, y yo lo escucho, lo he escuchado continuamente, hoy también lo he escuchado, en la sede también de la Comisión de Empresarios de toda Andalucía, vamos, en la CEA, ¿no? Estábamos ahí asistiendo a una conferencia y hemos escuchado lo difícil que están las cosas. Sí, sin duda, están las cosas difíciles, pero tenemos que acordarnos de los 90. Realmente, cuando las tasas de paro eran del 33% en Andalucía, 55% la tasa de paro femenina, y decía también en un acto esta mañana que de dos mujeres que hoy están trabajando, una lo hace desde el año 96 acá. Y por tanto han cambiado mucho las cosas, y en aquel momento, en los años 90, que España fundara el euro es que era un imposible. Los tipos de interés estaban al 12, 14, 16%. El déficit del Estado era un 7%. Y la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto era un 70%. Y por tanto estaba imposible. Lo que pasa es que los seres humanos, nuestra memoria, a mí, claro, por razones profesionales, no se me olvida. Entonces ahora me sonrío y todo, porque cuando lo dicen, qué bien lo hicieron los gobiernos del Partido Popular en economía. Sí. Yo que estuve allí desde el primer minuto, sabía que nos enfrentábamos a un imposible, porque nadie podía apostar porque España fundara el euro, porque no cumplíamos ningún criterio de convergencia.
ninguno. Estábamos completamente descartados. Y cuando nos pusimos a hacer los deberes, que los criterios de convergencia de Maastricht se resumen en dos, como la ley de Dios, así de sencilla, en dos, que son la estabilidad de los precios de nuestro país, controlar la inflación, y la estabilidad de los presupuestos, el equilibrio del presupuesto. Cuando aplicamos eso, realmente el nuestro es un gran país. Y los andaluces somos gente emprendedora, somos gente trabajadora, gente que se pone en marcha y somos capaces de ser líderes en Europa. ¿En qué? En materia de crecimiento, sí, y de creación de empleo. Y dando un ejemplo a Europa entera. Por eso ahora, en esta difícil situación, estamos convencidos de que lo vamos a volver a hacer juntos. Porque tenemos la experiencia de haberlo hecho. Porque sabemos lo que tenemos entre manos y sabemos y respetamos mucho a la sociedad. Y nosotros creemos en la gente. Y en la gente que realmente es capaz de hacerlo, de emprender y de tomar la iniciativa de sus propias riendas. Y no decimos a esa gente que habrá un Estado que le resolverá las cosas. Un Estado que lo único que hace es garantizar el poder para los que están dirigiendo ese Estado. Tenemos que hacerlo al revés. El Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. Y la administración comprometida con el empleo de políticas realmente reales y cercanas al ciudadano. Y ese es nuestro proyecto político, devolver la confianza en un momento en el que nuestro país y nuestra Andalucía entera parece que ha perdido mucha gente la confianza. Y la oportunidad del 20 de noviembre es recuperar esa confianza y recuperar ese impulso. Y eso lo tenemos que hacer también con una política del Partido Popular cada vez más abierto, cada vez abriendo las puertas a mucha gente que aquí en Sanlúcar y en tantas poblaciones han votado al Partido Socialista y ahora nos están mirando y están confiando en nosotros. Y lo que tenemos que decir es que no les vamos a fallar, que realmente necesitamos ese respaldo mayoritario de las urnas, porque sin duda alguna nos enfrentamos a una gran tarea, pero que juntos y desde una posición política abierta, conciliadora, negociadora, dialogante, lo podemos hacer y podemos volver a tener una España respetada y liderando Europa en la construcción de Europa y no esto a lo que estamos asistiendo todos los días, que es en definitiva una pérdida de confianza y una pérdida de lo que es en definitiva el bienestar, especialmente para nuestros jóvenes, que son los que hoy ven con mayor frustración su inmediato futuro. Así que de insistiros en que vamos a celebrar esas elecciones en un momento clave, crítico de nuestro país, pero lo vamos a hacer desde la confianza, de la seguridad, de que hay un cambio político en marcha, que hay un cambio político, que es el que estáis viviendo aquí en Sanlúcar y estáis protagonizando. Menuda herencia, menuda herencia, ahí está la herencia, pero bueno, aquí está, pero para lo fácil, eso vale todo el mundo, Entonces, lo bueno, lo difícil es realmente hacer frente a los momentos críticos de tu ciudad, de tu provincia y de tu país, ¿no? Y hacer frente a eso es el momento de tener altura de miras, de poner las luces largas en política y de comprometerse realmente en ese proyecto político para resolverlo y para hacerle frente. Por eso decía que con eso vamos a enfrentar ese 20 de noviembre y agradeceros de nuevo a todos que estéis aquí esta tarde con nosotros y me pongo a vuestra entera disposición para que podamos dialogar, tratar aquellas cuestiones que entendáis que podamos resolverlo y lo que no podamos resolverlo ahora, pues ya sabéis, después, o sea, el 20 de noviembre ya quedamos emplazados para hacerle frente porque esto lo sacamos y lo vamos a sacar de la única manera que es entre todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si alguien quiere empezar o si no obligaremos a Pedro como presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes. ¿Alguien le quiere quitar la vez? No, ¿no? Pedro, buenas tardes.
tenemos pequeñas empresas, ni siquiera medianas. Entonces, bueno, saber que si vosotros entráis en el gobierno, ¿qué tipo de medidas vais a aplicar para fomentar no ya el empleo? Porque si no tenemos público objetivo al que vender con el que comerciar, de poco nos sirve contratar a más trabajadores, sino medidas fiscales, medidas que podéis vosotros aplicar. Bueno, en primer lugar, agradecer y en nombre de la Asociación de Empresarios y aquí, ¿no? Y que te he representado también en tu persona, Pedro. Y nuestro proyecto es claramente el favorecer el desarrollo de nuestro país y el desarrollo de Andalucía y de Sevilla a través de la pequeña y mediana empresa y a través del trabajo autónomo. ¿Por qué? Pues porque en realidad este es nuestro tejido productivo real. El 85% de las personas que trabajan en toda España lo hacen en la pequeña y mediana empresa, 85 de cada 100. Entonces, las grandes sirven y son muy importantes, tener un tejido grande, también, obviamente, porque las fronteras en economía nunca claras, son importantísimas como motores de crecimiento, pero el empleo y la solución al empleo radica en la pequeña y mediana empresa. Y eso, como bien plantea, pues lo que exige es una política que no se puede quedar en una política estrictamente de reforma laboral o de contrato, o que fuéramos capaces aquí esta tarde de echar un rato y fabricar, digamos, elaborar el mejor contrato laboral del mundo. Si no vende, pues esto no tiene arreglo, no tiene solución. Yo, cuando estaba de secretario de Estado de Economía, siendo de Jaén, pues fui a dar una conferencia allí en Jaén Capital, en el foro de amigos del país, y explicaba lo que estábamos haciendo desde el gobierno ya, las políticas del gobierno, y luego al cabo de 2 o 3 meses pues fui a otra localidad, que es Úbeda, Patrimonio de la Humanidad, y estuve en un hotel de Úbeda, que también de los que había desarrollado, ¿no? Bastante, y el empresario entonces me dice, estuve en su conferencia allí en la capital, en Jaén, y le escuché, y la verdad es que me dio usted tanto optimismo que al día siguiente contraté a una persona. Y yo le digo, muchas gracias por su ánimo, pero estoy seguro que si usted contrató a una persona es porque le convenía, ¿no? No porque el ánimo era confianza y tal, ya me contará usted, está muy bien, pero eso se plasma en unas condiciones, ¿no? Es decir, no creo que nadie lo haga y la persona a su vez que es contratada, pues realmente también entra en una serie de obligaciones de compromiso con esa empresa. Lo que hay que hacer es crear las condiciones, y las condiciones son: la primera, la financiera, tiene que volver el crédito bancario a la pequeña y mediana empresa, arriesgando en términos de financiación de esa pequeña y mediana empresa, de ese trabajador autónomo. Hoy los bancos nos dicen que no dan más crédito a la pequeña y mediana empresa, nos dicen porque no hay demanda de crédito. Claro que no hay demanda de crédito. ¿Cómo va a ver si realmente lo que llaman demanda esto exige una garantía personal y tal, que ahí, pues obviamente no hay más demanda, ¿no? Ya se cae y ustedes no emprenden, no abordan nuevos proyectos, y obviamente porque no tienen las condiciones y la financiación. Y esto nos parece absolutamente fundamental. En segundo lugar, en el ámbito de las administraciones públicas también nos parece fundamental entrar en un proyecto que yo creo que es muy importante en términos de agilización de los servicios públicos y de la mejora de las categorías de servicios públicos que corresponden a nuestros diferentes niveles de administración. Esto nos parece fundamental para que realmente de esos servicios públicos usted tenga mejor dotación y mejor capacidad de acción. Es en definitiva entender la administración pública al servicio realmente del ciudadano, y en concreto también facilitar los procedimientos de esa administración pública para que las empresas no vean siempre en la administración como una traba, un obstáculo infranqueable, ¿no? Es decir, esto se puede hacer, se puede hoy día, y además utilizando los procedimientos telemáticos se puede agilizar mucho. Hay que hacerlo por leyes estatales, hay que normalizar esa actividad y ahí se puede avanzar y se debe avanzar en ese concepto. Y luego en términos de impuestos hay que bajar
que bajar a la pequeña y mediana empresa, lo que llamamos nosotros la bajada selectiva de impuestos. Eso es favorecer precisamente a los más pequeños con menores impuestos. Con menores impuestos significa que el que esté sujeto al impuesto sobre sociedades, pues hay que bajarle eso y hay que mejorarle también los regímenes de amortización de sus inversiones, de sus activos, sin condiciones, sin condiciones. Es decir, ustedes deciden realmente cuándo van a llevar adelante ese nuevo proyecto o esa nueva contratación. Pero lo que hay que bajar es realmente el impuesto, porque en ese momento es una forma de ayudarles en la financiación. Y hay que hacer otro, que he citado antes, el IVA, y esto es otro de los cambios tributarios que entendemos fundamentales. No es bajar el impuesto, es cambiar la naturaleza del IVA, que es en definitiva, es también, llevamos el proyecto de bajar el IVA al sector turístico, en el sector, esto nos parece fundamental, porque a la hostelería tal, esto es para que puedan competir mejor y puedan ofrecer mejores servicios y de esa manera, en definitiva, pues esto que es una gran categoría que tienes hoy ya, unas grandes infraestructuras de oferta de servicios, pues las puedas seguir mejorando y puedas seguir invirtiendo en ellas. También la cuenta con la administración. Lo que entendemos es que si una administración tiene una cuenta pendiente con un proveedor, ese proveedor pueda tener una cuenta de compensación en el sentido de que no pague impuestos a esa administración hasta que esa cuenta esté efectivamente saldada. Esa es otra medida de carácter financiero y por tanto toda la política, como ven, está enfocada precisamente hacia ahí, hacia, en definitiva, preservar nuestro tejido de pequeña y gran empresa, porque son el elemento fundamental que abrirá el futuro de esa creación de empleo. En nuestro programa, lo descarga, lo tiene en la página web del partido, completamente desarrollado. Ahí tenemos, y verá, una ley de emprendedores, el proyecto de una ley de emprendedores. Ahí encontrará todo también un sistema de avales, de garantías, de nuevas formas de financiación, lo que llamamos los Angels Business. O sea, ahí encontrará detallado todo lo que es un programa. La parte más detallada del programa en materia económica es precisamente la ley de emprendedores. Y verá realmente cómo estamos ante un convencimiento, ¿no? Lo hacemos por utilidad, no hacia ustedes, lo hacemos por utilidad, porque estamos convencidos de que cuando ustedes se muevan, se está moviendo Sevilla entera, Andalucía entera y se mueve toda España, como se ha movido, no estamos teorizando, no se ha movido ya. Y la cifra de empleo y de paro, que ahora es realmente cuando llegas a una localidad como San Lucas, ¿no? Y ves que realmente de una población pues, de 17 o 18.000 habitantes, pues tienes prácticamente 2.000 personas, ¿no? En demanda de empleo, 1.700, 1.800, es que es una auténtica aberración, ¿no? Ver realmente lo que está ocurriendo en términos de empleo. Y es cuando tenemos que insistir en la siguiente, y esa no es una cifra económica, es una cifra de personas que aquí en Sevilla, en toda su provincia, han encontrado la oportunidad de empleo. En el año 96, en esta provincia, trabajaban 430.000 personas, en números redondos, 430.000 en el año 96. Cuando estalla esta crisis sobre nuestras cabezas, y por tanto en Sevilla empieza a caer el empleo y los jóvenes no encuentran esa ocupación, en Sevilla trabajaban 760.000 personas, de 430 a 760.000. No está mal, en esa Andalucía que muchos siguen identificando como la Andalucía del paro, tal. No, aquí ha habido mucha creación de empleo. Y en otras provincias andaluzas todavía más, dando un ejemplo de lo que es el sur de España y el sur de Europa. Y eso teniendo una administración que no lo entendía así, porque si llega a tener la administración a favor, esto tiene un potencial tremendo, ¿no? Pero basado en eso, en
pequeña y mediana empresa, empresas autónomos que realmente han tenido y han dado un ejemplo y un paso adelante que es realmente formidable, y por eso hay que diseñar las políticas y las políticas económicas, incluso las sociales, para favorecer su actividad y preservar las tareas que están realizando en favor de la sociedad. Una siguiente pregunta, por favor, ir pasando el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sobre todo porque estamos en un momento que se necesita confiar y esperamos que sean los próximos gobiernos que además solucionemos algunos problemas. Pasando a esa entrada, le planteo tres problemas. Yo no soy una pyme, soy una empresa mediana. La empresa mediana trabaja mucho con la administración. Se va a exigir desde el gobierno que cumplan la ley de pago de la administración con los proveedores. Primera pregunta. Segunda pregunta es, el tema del IVA es preocupante a un nivel de una empresa mediana donde yo le facturo a la administración, no me paga, estamos hablando de cifras importantes, no me paga y además yo tengo que pagar el IVA que no me ha pagado la propia administración. Y tercera pregunta que dejo en el aire. Se ha planteado, porque la empresa mediana tiene un problema, que el gobierno, todos los gobiernos negocian con la gran patronal. Cuando tú ves la televisión la reunión de la gran patronal negociando con el presidente del gobierno, con el ministro respectivo, te quedas sorprendido porque los intereses de las grandes multinacionales, de los bancos, de las petroleras, ese no es el problema de la mediana ni la pequeña empresa. La mediana empresa se encuentra sin representación que el gobierno hasta ahora nunca la ha escuchado. Y esa es la que crea realmente puestos de trabajo. Las multinacionales se sirven de impuestos, pactan con gobierno, le regalan los terrenos para colocar 20 empleados y una inversión de 1.000 millones de euros. Con esos 1.000 millones de euros se crearía una cantidad de puestos impresionante ayudando. Creamos puestos de trabajo. Por otro lado, yo siempre me he planteado una cosa y aprovecho para decírselo, a lo mejor es una barbaridad. Pero si esos millones de parados que tenemos en este país, donde se le está pagando el paro, donde se le está pagando la seguridad social, se ha planteado la posibilidad de una negociación con las medianas empresas, no con las grandes porque no les interesa, ni porque las pequeñas, porque la posibilidad de las pequeñas es de crear un puesto de trabajo. Hablamos de empresas de 200, 300 trabajadores. Esa que mantiene realmente unos impuestos importantes, unos pagos importantes, donde la banca no financia, donde la administración no paga, donde tenemos que adelantar el IVA. Si esos trabajadores que están cobrando el paro, con un pacto con la pequeña empresa, se le diera la posibilidad, con un pacto mutuo. Yo te hago un ejemplo, te reduzco un ejemplo. A mí me dice la administración, usted se compromete con la administración de contratar a una o a dos o a tres o a 40 personas en un plazo, 6 meses, un año, llamémosle el plazo que se negocie. A cambio, la administración no me va a cobrar la seguridad social. Crearíamos puestos de trabajo, la gente no se encontraría defraudada, se ahorraría el gobierno el paro, no se ahorraría la seguridad social porque estaríamos subvencionados, pero no es una manera muy elemental, muy rudimentaria, que yo creo que a nivel de este país se podría crear, no ya el millón de empleos que se han reído la oposición diciendo que cómo se iba a crear 1 millón de empleos. Lo que hay que reducir es esa sangría de los 50 y tantos mil millones mensuales que se le están pagando a 2 millones de españoles que están cobrando el pago, 2 millones y medio, que se está tirando el dinero, que no son productivos para el país, pero que además no crean riqueza ni están fortaleciendo las empresas. No sé si es una cosa... Con la mediana empresa, con la empresa que tiene 20, 30, 40 trabajadores, que son las que ahora se están arruinando, porque todavía las pymes están realmente muy mal. Terminan, si tienen un trabajador o dos, echándolo a la calle y viviendo él con su familia, con su hija trabajando. Pero a última hora están viviendo. Pero esa mediana empresa, que es la que está cayendo, que si mi empresa cierra por las circunstancias de la coyuntura, no porque la empresa funcione mal, porque no hay financiación, significan 300 puestos de trabajo a la calle. Y no hay apoyo ni ayuda por ningún sentido. Entonces, son 3 preguntas que te dejo ahí en el aire, que 2 de ellas están contestadas. Gracias. Empiezo por esta última. Lo viene en nuestro programa electoral y lo anunció así el presidente Rajoy en el
hicimos una conferencia de pequeña y mediana empresa y autónomo, lo hicimos en Valencia, ahora en el mes de diciembre, y ahí lo anunció, está incorporado al programa, y es que nuestra propuesta es la bonificación por la nueva contratación, por nuevo empleo, por valor de 3.000 euros, que serían deducibles en el impuesto, dependiendo del impuesto al que ustedes estén sometidos. Esa es la propuesta. O sea que no es que coincidamos, es que la hemos cuantificado. Y entonces la tenemos ahí y entendemos que efectivamente el Estado queda más que compensado en términos de que ustedes como empleador vean un beneficio en términos de bonificación, que puede ser en el impuesto, puede ser en términos de protección a la seguridad social, pero también puede ser en el propio impuesto sobre sociedades, si está sometido, o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el caso de que sea un profesional que realmente amplíe su negocio a través de ello. De manera que esta es, por eso decía, estamos tan coincidentes. Sí, sí. No. Bueno, no es significativo, pero es un ahorro. Quiero decir lo siguiente, realmente, claro, es dar un estímulo que sí es decir, 3.000 euros es una cifra de cierta importancia, o sea, y por tanto, y en términos también nuestra definición de lo que es el régimen de pymes, el impuesto sobre sociedades, que creamos cuando fuimos gobierno, eso lo creamos para el año 97, teníamos que entrar en el euro, no existía. Dentro del impuesto sobre sociedades, lo que estamos proponiendo también es que la definición de pymes se amplíe y el umbral, por tanto, lo que haga es acoger también a empresas de mayor facturación y por tanto estamos hablando de ello, estamos estableciendo un nuevo umbral que llamamos pequeña y mediana empresa, pero en realidad ya entra en unos niveles de facturación de 12 millones de euros, o sea, por lo cual ya estamos hablando de abarcar seguimos en esa terminología, pero estamos hablando ya de abarcar a un gran número de empresas que están funcionando en el mercado. Y luego, en términos de IVA, ya lo he explicado, lo tenemos muy claro, creemos además que eso se puede hacer sin modificar la sexta directiva de la Unión Europea, pero es que además en Bruselas se está tratando este asunto, es un asunto fundamental, que es un asunto para financiar, en cualquier caso, a la empresa, pero también hacerlo en un momento en el que el problema es la morosidad y la falta de capacidad de financiación que tienen cuando van a los bancos a tratar de por lo menos crear la compensación financiera. Y la ley de morosidad es una ley que hemos aprobado esta legislatura, como usted sabe, es una ley que no fue a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, pero sí la hicimos, como ustedes, los que la han seguido, saben perfectamente, porque se creó una plataforma España, con las asociaciones de empresas, como dice, de pequeña empresa, de empresa mediana, que tuvo un seguimiento muy concreto de los pasos de las enmiendas que se fueron presentando a esa ley y además con una importante asociaciones de empresas, numerosas me refiero, en concreto catalanas, que estaban muy encima de esa plataforma contra la morosidad, y ahí vieron quién dio la cara y con quién negocian y con quién no negocian, y quedó claro que nosotros estamos trabajando desde la oposición, no desde el gobierno, desde la oposición para los que estamos trabajando. Y esa ley fue expresión clarísima, no le gustó a muchos de los grandes, pero la vida es así y hay que apostar por lo que hay que apostar. Esa fue la apuesta que hicimos desde nuestro grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado. Y esa ley, ahora, claro, el problema que tiene, y usted pregunta con toda la razón, ya, pero hay que aplicarla, claro, por eso le decía que no fue iniciativa nuestra, porque sabíamos que en un momento de extendida morosidad, pero lo que hay que hacer sí aprovechamos el viaje, en el sentido siguiente, que no es solo los plazos, no, es la forma de contratación lo que cambia en esa ley. La ley anterior decía que eran los plazos que se derivaban de la directiva europea, que venían de la directiva europea, pero había una cláusula allí que decía usted queda sujeto de sus contratos
queda obligado al pago en los plazos, salvo pacto en contrario. Y ese salvo pacto en contrario, en la práctica, pues todo el mundo estaba en el pacto en contrario y estableciendo los propios plazos. Eso se ha eliminado de la ley. Eso se ha eliminado. Y los plazos son lo que establece la ley. Muy importante para toda la negociación comercial en España. Muy importante, por eso decía. Y muy inquietante de que a algunos de los grandes sectores económicos no les gusta nada, ya insisto. Pero nosotros estamos para lo que estamos, en política. Y nuestra cuenta de resultados son los votos y es la confianza. Y no se preocupe por los grandes, que cuando ustedes vayan bien, los grandes van a ir bien. No me preocupa, no me preocupa nada. Por eso decía, pero nada, por eso decía, nada, no necesito tal. Ahora necesitas sentar las condiciones. Y por eso decía, una ley de posibilidad. Lo que es fundamental es el pago de las administraciones a esos proveedores. Eso es fundamental. Y hay que, en primer lugar, hay que abrir los cajones. Hay que abrir los cajones, porque si no, te siguen diciendo que no existen esos pagos pendientes, ¿no? Y hay que abrir los cajones. Y eso es la tarea que hay que hacer en términos políticos. Yo fui el ministro de Hacienda, pero lo decía el currículum ese que me ha hecho gracia, el currículum, porque ha dicho, y le sustituye a eso, exacto, no se le olvida a nadie, que no se le olvida a nadie, por eso decía que no se le olvida aún más de uno. Sí, pero quiero decirle, por eso, ya la derivo a la siguiente conclusión. A mí me abrieron los cajones. Claro que me abrieron los cajones. A mí me relevó un gobierno de signo distinto. No eran los míos. No. Y además de súbdito, para entendernos, porque no estaban preparados para perder, ¿no? A mí no me habían dicho que íbamos a perder, ¿no? Por lo que entiendo tanto de política no me habían dicho eso, ¿no? Es lo que va siempre contando Arena cuando dice, Montoro, le dejaste la arca llena, ¿no? Decía el plan del broche, y digo, yo se las dejé a Rajoy, Es decir, yo trabajaba para lo que trabajaba, en ese sentido. Pero a mí me abrieron los cajones, y lo digo como representante máximo del Estado español. ¿Y cuánto había de facturas por pagar? Es decir, estaba aquello, pero limpio, como una patena. Igual pasa en Grecia, cuando hay un relevo de gobierno, igual pasa en Portugal, cuando hay un relevo de gobierno, ¿no? Claro. Las leyes son muy importantes, Hemos hecho una reforma de la Constitución. Ahora vamos a hacer una ley orgánica derivada de esa reforma, que vamos a exigir transparencia a los gestores públicos. Pero vamos a pedir responsabilidades a los gestores públicos. Es lo que estoy hablando. Vamos a hacer una ley. El que falsee las cuentas públicas va a tener responsabilidades penales. Esa es la ley. Y eso está en nuestro programa político también, lo puede ver perfectamente. Porque además lo hacemos con la conciencia más tranquila. No puedo entender por qué cuando estamos nosotros en el gobierno se gestiona así y cuando nos vamos todo vale para meter en el cajón. Es decir, no puede ser. O sea, que usted está arruinando a muchísima gente. Es decir, con eso, ¿no? Está tomando consecuencias que realmente perjudican muchísimo a toda la financiación del país. Y por tanto esto lo vamos a establecer por ley. Y en ese terreno, igual que hemos sido un país pionero en la reforma de la Constitución, vamos a hacer esa ley que haga esto. Pero luego también hay que ser más prácticos. Pero los cajones existen ahora. Y lo que hay que hacer es promover que esos ayuntamientos, las condiciones de liquidez. Y para eso lo que tienes que hacer es, en lo que son las operaciones entre administraciones públicas, realmente no hacer lo que está haciendo el gobierno socialista, que está diciendo, a mí me cuadra mi presupuesto. A ti te cuadra tu presupuesto a costa de que los demás que no pueden pagar proveedores. Esto es al revés. Lo que hay que hacer es al revés. A mí me importa el déficit público en el conjunto de mi país, de mis administraciones públicas, y tengo que darle la liquidez a esos ayuntamientos y tal, y a esas comunidades autónomas para que paguen. Y también facilitar a través de una línea ICO a esos ayuntamientos y tal, porque tienen que pagar. Hay que sacar esos cajones de proveedores, porque sin ellos, dicen que no tenemos, sigue circulando con un maldito círculo vicioso la morosidad. Es decir, pues, y estos son todos los proyectos que tenemos.
proyectos que tenemos ahora la ocasión extraordinaria de que a partir del 20 de noviembre nos pongamos en vigor, lo pongamos vigente y ganemos muchísimo en términos de lo que llamamos la transparencia en la gestión pública, que nos parece fundamental. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pido un poquito de brevedad para aprovechar que todo el mundo pueda hacer sus preguntas. Buenas tardes. Reiterarle, señor Montoro, nuestro agradecimiento por estar aquí, por darnos la oportunidad de hacer una serie de preguntas. Voy a intentar ser breve. Yo tengo 3 preguntas concretas que hacerle, espero que no sean difíciles, pero para mí son importantes. Yo represento, soy el gerente de un hospital veterinario de aquí de Sanlúcar, llamado Guadiamar, 6 personas en plantilla. Yo procedo del mundo financiero, del sector financiero, donde a partir de los 50 años me dijeron que era mayor y entonces pues tuve que buscar otras alternativas y de hecho pues estoy muy contento en esta empresa con la que estoy como gerente. Y en esa responsabilidad me he encontrado desde hace varios años, cuando hago alguna entrevista con alguna persona para contratar, que esa persona, cuando se le manifiesta el importe de sus honorarios, de lo que va a ganar y tal, pues hay una respuesta que para mí hay que cambiar. Y es que yo en el paro gano más. Entonces, ese concepto que para mí un trabajador que está en el paro, cuya prioridad debe ser conseguir un empleo y no vivir con un subsidio de desempleo mayor o menor, que yo creo que a nivel europeo están bastante bien pagados en este sentido. No sé si en el programa del PP puede haber algo que este concepto, sobre todo le digo que en Andalucía tengo experiencia en ese sentido, pues se puede cambiar. Yo creo que ese sentido, ese concepto habría que cambiarlo. Esa era la primera pregunta. La segunda es, dentro del porcentaje de parados que tenemos en España, hay 2 tramos importantes, que son los jóvenes y el colectivo, donde yo me incluyo, mayor de 50 años. Hay una serie de ventajas para esas contrataciones, pero la experiencia me demuestra que no se está llevando a cabo con claridad y los pequeños y medianos empresarios pues no tenemos constancia de que eso sea un beneficio. No sé si el Partido Popular tiene también previsto algo más concreto y algo más atractivo, aparte de lo que ha dicho este señor en ese sentido que usted le ha comentado a los 3.000 euros. La tercera pregunta, y voy a ser muy breve, es que, como usted sabe, para las personas que hemos pensado en ahorrar cuando nos jubilemos, hemos ido aportando pequeñas cantidades dentro de nuestra capacidad de ahorro en los planes de pensiones, y desde el año 2007 el Partido Socialista revocó una ventaja que tenía concretamente los planes de pensiones, que era que cuando se originara el rescate, pues el 40% sería considerado fiscalmente como renta regular. A partir de eso se ha perdido ese gran atractivo y leí el otro día en su programa, en el Partido Popular, que había previsto algo para compensar ese tema. No sé si puede aclarar un poco ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Lo que hemos previsto en relación con los planes de pensiones pues es en definitiva volver al régimen fiscal anterior. De manera que usted tenga derecho a la degradación de la misma cuantía si por cualquier decisión retira la cuantía total de ello y no establece como rendimiento de capital. Por tanto, nosotros creemos que empeoró ese régimen mucho en el 2007 porque el gobierno socialista no entendió lo que era la degradación fiscal para que hubiera ahorro a largo plazo en España. Y nosotros lo que estamos proponiendo precisamente es volver a ese sistema y promover en el impuesto sobre la renta de las personas físicas una degradación a cualquier ahorro, a cualquier forma de ahorro a largo plazo, incluyendo la adquisición de vivienda. También entendemos que tenemos que volver al sistema anterior para también facilitar el acceso a la vivienda y que también tenemos que promover los términos del saneamiento bancario, de los balances bancarios a los que me he referido anteriormente. Para que eso hay que regresar porque en definitiva al pasado, porque el pasado es mejor de lo que se ha hecho y favorecer los sistemas complementarios de pensiones en España, que son todavía bastante exiguos y que tenemos que favorecer para que los trabajadores, para que prácticamente hay en España 12 millones de asalariados, pues tengan también la capacidad de que en su momento de retiro tengan una pensión complementaria derivada de que parte del incremento salarial ha ido destinado a esos planes de pensión.
Luego está el asunto de los que usted planteaba también, ya lo digo, un prejubilado. Esta es la gran cuestión, es decir, porque es que realmente las prejubilaciones, cuando hablamos del presente y del futuro de las jubilaciones en España, en nuestra opinión, y así lo presentamos en forma de enmiendas a la ley de pensiones, más importante que determinar el retiro a los 67 años a partir del 2017 o 2020, mucho más importante es el tema del asunto de la prejubilación. Entonces ahí se está produciendo, como en su caso, felizmente, pero esto de que la gente se retire a estas edades, estamos mayores, ¿para qué? ¿No? Entonces, ¿dónde estaríamos algunos ya? Vamos a seguir trabajando entre todos para sacar esto adelante, porque si no, ese concepto realmente de prejubilación es muy gravoso para el país y muy negativo para las empresas, en definitiva, ¿no? Estamos retirando experiencia y lo que tenemos que hacer también es estudiar el sistema de bonificaciones precisamente para el empleo, para la ocupación de lo que se llaman mayores de 50 años, que hoy con la esperanza de vida, pues realmente tenemos que prolongar esa actividad y tenemos que hacerlo más efectiva, e ir a sistemas donde a la gente le compense el seguir trabajando, ¿no? Eso es la cuestión, ¿no? Es decir, hay que buscar el régimen voluntario. Nosotros es que creemos en la gente, es la diferencia, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer son los estímulos a la gente para que tome su decisión, y su decisión sea precisamente el seguir desarrollando actividad, porque le conviene seguir desarrollando esa actividad, ¿no? Y no le conviene retirarse, porque lo que hacemos es en definitiva más gravoso para el Estado, pero también estamos perdiendo todos mucha fuerza laboral de nuestro país. Necesitamos que más gente trabaje. Ese es nuestro lema, como usted sabe. Y esto cuando lo decíamos en los 90, en los pueblos de Andalucía, que yo lo decía allí, entonces cuando bajaba del sitio donde estaba hablando y me decían, bueno, señor Montoro, si usted quiere más votos por aquí, aparte de trabajar, habrá que hablar de otras cosas. Entonces, esto ha cambiado mucho, esto ha cambiado mucho, y realmente hoy en día pues la gran cuestión es el empleo, el trabajo, eso es lo que tenemos que hacer, y venir a toda Andalucía y en Sevilla, el empleo, el trabajo, y obviamente la legislación actual del subsidio de paro, que ya obliga a cuando se está en una oferta de trabajo, pues evidentemente llevar adelante esas obligaciones y hacer cumplir esas obligaciones, porque el subsidio de paro es una función totalmente legítima, es en definitiva un derecho que se ha generado a través de una cotización, y un derecho que es una renta, una garantía de renta para el tiempo en el que la persona encuentra una nueva actividad laboral, y eso es lo que hay que clarificar en esos extremos, ¿no? Ese es el sentido, no es un retiro parcial, es una garantía de renta hasta que se vuelve a encontrar realmente una nueva actividad, y hay que estimular en que todos estemos trabajando en nuestro país, porque eso es lo que hace más grande al país, ¿no? Que todos estemos comprometidos en el presente y el futuro de nuestra gente. Me comunican que ha habido un cambio de horario de su tren, y vamos a pasar a la última pregunta, y en vez de brevedad, y eso sí, señor Cristóbal. Buenas tardes, señor Montoro. Yo también soy de Jaén. Estoy por aquí porque la vida tiene muchos caminos y por necesidad de autoempleo. Bueno, pues creé unos empleos para 2 o 3 de la familia, y hoy a veces tengo 20 o 30 personas trabajando. Y la verdad es que me siento acosado, más de la cuenta, por la sociedad esta que hemos creado, que iba mejor, pero últimamente, pues bueno, todos son muchas administraciones, muchos funcionarios, muchos requisitos, muchas pegas, muchos costes, y siente uno que se lo lleva la corriente. Tenemos miedo a que nos lleve la corriente. Aquí lo que encontramos es, pues mira, en este tiempo, a pesar de que hay una parte buena, hay otra negativa. Tenemos, en vez de un gobierno, cerca de 20 gobiernos. Tenemos encima 50 diputaciones aproximadamente. Encima han creado unas mancomunidades. Encima los políticos catalanes, que parecen son los más listos,
querían crear otro gobierno, otra administración comarcal. Todo esto se engrosa de políticos y funcionarios con muy buenos sueldos a costa nuestra. ¿Qué es a costa nuestra? Que nos están agobiando, que no hacen nada y cuando hacen es ponernos pegas. Y ya nos tienen hartos. ¿Cuándo en España esto va a cambiar? Esperamos que si gana ahora el PP haga algo, porque es que cada vez que hay más políticos, más funcionarios, hay más empresas que van a la ruina y más trabajadores que van al paro. Porque incluso la empresa privada que le exige a los trabajadores trabajar a hierro, después no puede cobrar de la administración y tiene que despedir al obrero sin cobrar y a lo mejor sin el pago. Y esto es, vamos, están amargando a la gente, esto es una tragedia, ya es una tragedia. Y ya está bien. Mi pregunta es, en concreto, ¿qué va a hacer nuestro partido? Vamos a crear, a través de una ley, que comprometimos esta mañana, escuchaba que habían sido transformaciones políticas, no, esta era nuestra, la tenemos, el proyecto es suprimir competencia entre administraciones públicas. Porque el Estado de autonomías que hemos desarrollado en España es un Estado políticamente descentralizado y esas administraciones están desequilibradas cuando lo comparamos con un Estado federal. Aparte de que nosotros respondemos en nuestra Constitución y nuestra base de democracia es el Estado de las autonomías, ¿no? Y aquí en Andalucía, pues cuando se hubo la oportunidad, la ocasión de elegir una vía u otra, pues realmente hubo un clamor popular muy grande por ser una autonomía que se llamaba de primer rango, que era utilizando el artículo 151 de la Constitución. Bien, esto es, nosotros tenemos este Estado y ahora la cuestión es equilibrar, ahora es las competencias, de manera que cuando una administración haga una competencia, la que quiera, política social, política de igualdades, seguridad ciudadana, etc., esa competencia no esté reproducida en las siguientes administraciones. Este es el momento de hacerlo. Y eso es un auténtico reordenamiento del Estado de autonomía. Y ahora tenemos una oportunidad formidable de hacerlo. Digo, ¿por qué? Oportunidad. Porque no hay más remedio que ahorrar el gasto público, no hay más remedio. Y en segundo lugar, porque además, si me permite, porque estáis gobernando en tantos sitios que nos vamos a poner de acuerdo mucho más rápido. Es decir, ¿verdad? No es lo mismo estar representando una formación que no está en los gobiernos, aquí realmente la gran mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en España. Y eso es muy importante y este es el momento de hacerlo. Yo creo que esa cuestión que usted plantea con toda la razón, que se está convirtiendo en una losa, pero es más, llevamos esa ley, la ley de competencia, de evitar esa superposición de competencia y que realmente las diputaciones se dediquen a la atención de los servicios de los pequeños municipios, pero sin duplicar realmente esos servicios porque no existen en esos pequeños municipios, etc. Eso es lo que estamos haciendo, exactamente ese es el proyecto y también, decía, completado con otros proyectos de reorganización del Estado que son básicos para que, en definitiva, como decía, los procedimientos administrativos se simplifiquen, cosa que podemos hacer hoy, implantando normas estatales y obligando a su cumplimiento y obligando también al uso de los procedimientos telemáticos para que las empresas... Y otra ley muy importante que está también en nuestro programa, la ley que llamamos de mercado interior, para evitar que las empresas, cuando están actuando en otras zonas del territorio, no tengan que volver a pedir los permisos, no tengan que cumplir con las características regulatorias de las otras comunidades autónomas. Hay que normalizar ese gran mercado interior que es España. Lo estamos haciendo en Europa y no lo hacemos en casa. Esto es fundamental y esta es otra de las leyes que llevamos, esa es la que no me gustan los nacionalistas, pero como hay una crisis tan grande, estamos seguros que la vamos a poder desarrollar por el bien de todos y en definitiva por el bien y evidentemente de que ustedes puedan hacer más actividad económica sin tantas trabas y comprometidos con la inversión y el empleo. Señor Cristóbal, nosotros le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado.
muchísimas gracias, pero de verdad de nuevo por venir, y sobre todo lo que quiero es que ustedes me encuentren como lo que estoy a su entera disposición. Todo lo que entiendan que sirva para el bien de los sevillanos, de los andaluces, de españoles, a través de mis compañeros, o sea, háganlo llegar, y vamos a aprovechar este tiempo, porque además estamos con la ilusión, y la responsabilidad de ganar el 20 de noviembre, y yo también se lo digo desde mi experiencia, a esos sitios hay que ir con las lecciones aprendidas, y estas reuniones y estas iniciativas suyas son muy importantes para luego tomar decisiones y que desde el primer momento esas decisiones estén dando respuesta a lo que los demás ponen. Así que muchas gracias a todos y ya les digo, estamos a su entera